Muy buenos días y que Dios les bendiga. Junto a ustedes estamos dando inicio a un nuevo culto de oración acá en Ñuñoa y con el entusiasmo de cada sábado al contar con su sintonía. Sin duda una semana con desafíos, con nuevas experiencias, pero con la seguridad de que Dios estuvo con nosotros. Los invito a orar y dar gracias a nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Queremos agradecerte porque Padre amado, muchos hermanos y amigos que han estado delicados de salud, hoy están mucho mejor. Padre amado, pero seguimos orando por nuestro amigo Felipe para que se pueda recuperar totalmente. Querido Dios, esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos también que se encuentran delicados de salud, por aquellos hermanos que tal vez tienen algún problema en el trabajo, problema familiar. Sé con cada uno de ellos, que tu presencia también ilumine sus corazones. Querido Dios, te invitamos esta mañana a que te quedes en este programa. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como cada sábado, hoy 12 de abril queremos saludar a todos quienes nos ven desde distintas latitudes y por supuesto también desde Chile. Saludamos con mucho cariño a Auremar Santos y familia, quienes todas las semanas nos acompañan desde Itabaiana, allí en Brasil. También un saludo al pastor Jaime de Carrillo, a Guido Saavedra de Perú, a Robin Manuel, quien además queremos contarle que seguiremos en pantalla sin interrupción, solo que después solo estaremos en vivo, en directo, desde nuestro templo, aquí todas las mañanas en nuestra iglesia de Ñuñoa. Queremos invitarlos a que si alguno de ustedes quiere recibir el libro del Gran Conflicto, escríbanos al email que aparece en su pantalla y coordinaremos con nuestro departamento misionero para que pueda ser invitado o enviado a su domicilio. Asimismo, si usted desea iniciar un estudio de la Biblia, también escríbanos y coordinaremos para que un instructor bíblico lo visite. Y queremos también celebrar con ustedes una linda noticia esta semana. Llegamos a los 2000 seguidores en nuestro canal, lo que es de mucha alegría para nosotros y todo el equipo. Muy bien, ahora los invito a que cantemos y disfrutemos de estos himnos que hemos elegido para usted.
sombra y en la luz, por las sendas escarpadas, me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las cénicas moradas es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero mar. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Tengo amigo fiel y amante, de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi broquel. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti.
queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor. Con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir, la juventud del mundo de Cristo ha de ser. La escuela juega el rol crucial de entregar conocimiento esencial a los niños, como complemento de la educación familiar. Los padres buscan las mejores escuelas que ofrezcan educación de calidad y que ayuden a desarrollar el carácter de sus hijos. En el campus del Seminario Adventista Unión de Myanmar, la preescolar Tierra Nueva sirve a la comunidad local. A pesar de mudarse varias veces dentro del campus, por falta de un edificio permanente, actualmente ocupa unas pocas salas dentro del nuevo dormitorio femenino. Padres adventistas y no adventistas siguen prefiriendo esta preescolar por sobre otras escuelas del área. El cariño de los padres por esta escuela tiene raíces profundas en los valores impartidos en el salón de clases. Antes de comenzar, oramos y cada día hacemos un culto matutino y luego cantamos himnos y les enseñamos el versículo de memoria. Cerramos los ojos, juntamos las manos y hablamos con Dios. Además de entregar una excelente educación, la seguridad es la máxima prioridad de la preescolar Tierra Nueva y tratan constantemente de mejorarla. Comparados con otras escuelas, nuestras dependencias están en muy pobres condiciones. Luego de años de oración y fe, la preescolar Tierra Nueva por fin tendrá su propio edificio. Vemos esta escuela como un medio evangelizador. Podemos germinar la semilla del Evangelio en los niños y compartir el mensaje adventista en los padres. Damos un cuidado cariñoso a los estudiantes para que se sientan seguros y también para ganar la confianza de los padres para poder compartir el Evangelio con ellos. Una vez bien establecida la confianza y una buena relación con los padres, ellos aprovechan cada ocasión para compartir el mensaje de Dios. Lo que los niños aprenden en esta escuela, cuando van a casa lo comparten con sus padres. Comparten lo que aprendieron, lo que contaron y las actividades que hicieron. También comparten el amor de Jesús con su familia. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir el edificio de la preescolar Tierra Nueva de Myanmar. Por favor, ore por este proyecto para que funcione como centro de influencia del amor de Dios
para los estudiantes y para sus padres. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Hola mi querido amigo, qué alegría saludarte una vez más. Constantemente recibo noticias de gente querida, de amigos, de conocidos, hasta de familia, que enfrenta la muerte, que infelizmente descansa en Cristo. Es que mientras vivamos en este mundo, la muerte es una realidad grotesca, triste, dramática, pero es una realidad. En el plan original de Dios, la muerte no existía. El ser humano nunca moriría. Infelizmente, pues nos apartamos de Dios. Hoy día peregrinamos en este desierto de muerte. Gracias a Dios que la muerte de esta tierra, la muerte que tú, que yo vamos a morir, es una muerte circunstancial. Es la muerte física. Morimos físicamente, pero espiritualmente no morimos. No es que nuestro espíritu sigue viviendo, no. La Biblia es clara al decir que cuando morimos nuestro cuerpo se va a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. No morimos espiritualmente en el sentido de que la muerte para el cristiano es como un sueño. Duermes hasta la venida de Cristo y cuando Cristo venga, pues resucitas, victorioso, transformado para vivir eternamente con Él. Por eso, aunque tengamos que derramar una lágrima por un ser querido que descansa, no podemos entrar en desesperación, porque Dios te ama, Dios cuida de ti. De repente te estoy hablando a ti que esta semana has perdido un ser querido. Dios te ama. Tal vez estás con el corazón dolorido, tal vez no entiendes las circunstancias, pero Dios te ama. Y yo sé que para un hijo de Dios el mejor momento para descansar es cuando Dios en su infinita sabiduría permite que descanse. Bueno, vamos al estudio de la lección número 2 para el 12 de abril del año 2025. El título de la lección para esta semana es El Génesis como fundamento del estudio de toda la Biblia y de todas las profecías. Y el propósito de esta lección es mostrar que para entender correctamente las Sagradas Escrituras y las profecías es necesario conocer bien el Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Génesis. ¿Por qué? Solo sabiendo cómo todo empezó, y eso lo sabemos en Génesis, sabremos cómo todo terminará. Vamos a la primera parte de este estudio, el principio de la primera mención. ¿Qué es eso? Hay un principio, la primera mención. Generalmente, para entender toda la Biblia y las profecías, tienes que entender algunos conceptos que son mencionados en Génesis. Porque de la manera que como el concepto es presentado en Génesis, ese mismo concepto será repetido en la Biblia de muchas maneras. Pero tienes que entender lo que Génesis dice. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar lo que Génesis dice sobre el amor, sobre la muerte, sobre la salvación, en fin, sobre el Cordero, sobre la muerte de Cristo. Ahora me vas a decir, pero Génesis habla de la muerte de Cristo. Pues eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Porque hay que tener en cuenta una cosa, mira. La Biblia, si tú lees Génesis 1, un mundo perfecto. Génesis 2, el desarrollo de un mundo perfecto. Génesis 3, la entrada del pecado. Y consecuentemente la entrada a la muerte. Ahora, si tú vas a los últimos capítulos de Apocalipsis, vas a ver la salida del pecado, el fin del pecado
el establecimiento de una tierra nueva. ¿Te das cuenta? Tierra nueva, tierra nueva. Entró el pecado, salió el pecado. Y entre Génesis y Apocalipsis, la historia del peregrinaje del ser humano en un mundo de dolor y de pecado. Entonces, para entender, por ejemplo, Apocalipsis, tienes que entender Génesis. Para entender la profecía, tienes que entender lo que Génesis dice. Entonces, vamos a la segunda parte del estudio. Aquí veremos la comprensión del amor de Dios. Para entender las profecías de una manera correcta, equilibrada, sensata, edificante, es necesario entender el amor de Dios. Si tú no entiendes el amor de Dios, no estás en condiciones de entender las profecías en su verdadero sentido. Porque ya te dije que el fondo de toda profecía es el tema del amor de Dios y la salvación que Él desea para ti. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra amor, es en Génesis capítulo 22, 2. ¿Y en qué circunstancias? Porque estoy hablando Génesis 22. Quiere decir que en el capítulo 1, 2, 3, hasta el 22 no se menciona la palabra amor. Pero el amor de Dios está implícito. Pero en el capítulo 22, ahí se habla específicamente del amor de Dios. Pero ¿de qué manera? Se menciona primero el amor en una figura. Y hay que entender esto. Voy a leer Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Esta es la primera vez que se menciona la palabra amor. A quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la historia del casi sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dio una orden a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y llévalo al monte Moriah para sacrificarlo. Ahora, esta es una aparente historia, pero voy a leer Juan 3:16 para que tú veas que no es una historia, o que esta historia se repite en la realidad divina de otra manera. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dijo a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podríamos entender Juan 3:16 sin entender la historia del casi sacrificio de Isaac? Digo casi sacrificio porque Isaac no fue sacrificado. Cuando llegó el momento del sacrificio, Dios intervino y el Cordero apareció para sustituir. Y ahora viene Juan 3:16 y dice: Dios también amó, así como Abraham amó a su único hijo, Dios amó. ¿Pero amó a quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento Abraham ama a Isaac. En el Nuevo Testamento Dios ama al mundo. Isaac es el equivalente del mundo. No dice el texto: Dios ama a los hijos maravillosos que lo aman y le sirven. Dice: Dios ama al mundo, al bueno, al malo, al sincero, al hipócrita. Dios ama al ser humano. Pero la salvación no es para el mundo, es solo para los que creen. Ahí está la diferencia. Pero aquí es la primera vez que mencionamos la palabra, que se menciona en la Biblia, la palabra amor. Vamos a la tercera parte del estudio. La pregunta de Isaac:
¿dónde está el cordero? En aquella misma historia del monte Moriah, hubo un momento en que Isaac preguntó al papá, ¿dónde está el cordero? Ahora, esta es la primera vez que se menciona también la palabra cordero. Es la primera vez que se menciona la palabra amor y es la primera vez que se menciona la palabra cordero. Quiere decir que de alguna manera el amor de Dios está relacionado con el cordero. Estoy hablando de Génesis 22. Hasta el 22 el cordero está implícito, pero no se menciona la palabra cordero. Como por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, el relato bíblico dice que Dios preparó una túnica de pieles para Adán y Eva. ¿Piel? ¿Piel de qué? Del cordero. El cordero está implícito. Su sangre se derramó, la sangre del cordero está ahí. Pero en el capítulo 22 de Génesis, ahí aparece el cordero, de verdad, mencionado. Porque Isaac pregunta a su papá, aquí está la leña, está el altar, ¿dónde está el cordero? Falta el cordero. Leo lo que dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero. Del cordero dependía la salvación de Isaac. Si no hubiera aparecido el cordero, Isaac sería sacrificado. Pero el cordero apareció. Ahora Isaac es salvo y el cordero es sacrificado. Y su sangre es derramada. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apareció. Dejó todo en el cielo y vino a esta tierra. Y ocupó nuestro lugar. Y murió. Y su sangre fue derramada. Y ahora por su gracia somos justificados. Somos salvados. Somos perdonados. Somos transformados. ¡Qué maravilloso amor! Entonces, para entender el tema de la salvación en toda la Biblia, es necesario entender el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Tú ves cómo el tema de la salvación tiene origen en el libro de Génesis. El tema de la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la realidad, pero todo el tema de la salvación está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo La muerte. Bueno, para entender lo que es la muerte, tenemos que ir al libro de Génesis. Para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que era la muerte en el libro de Génesis, porque no hay otra manera de entender lo que es la muerte. En todo su sentido, en el sentido físico. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que Dios tomó el polvo de la tierra, hizo el cuerpo del hombre, sopló y el hombre vivió. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés dice, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. Ahí está en el aspecto físico la muerte. Pero hay más, porque la muerte no es solo física. Que dice Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un asunto que necesitamos entender, querido. Ya lo repetí en la lección de la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Dios nos creó para vida eterna, pero para conservar la vida
Deberíamos vivir en el territorio de la vida. Dios es la fuente de la vida. Pero ¿qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. El corazón de Adán y Eva se llenó de soberbia y ellos se apartaron de Dios. Al apartarse de Dios, se apartaron del territorio de la vida e ingresaron al territorio de la muerte. Ahora, ¿tú crees que Dios quiere que sus hijos mueran? ¿Sus hijos sean malos, sean buenos? ¿Quiere que mueran? ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Dios dice, volved a mí. Voy a leer el texto de nuevo para que entiendas lo que estoy queriendo decir. Dice, vivo yo, dice el Jehová, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que está en el pecado. No quiero la muerte del impío. Quiero que se aparte de su mal camino. ¿Por qué mal camino? Porque el ser humano se apartó del buen camino que es Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser humano deja a Jesucristo, escoge su camino de muerte. Y Dios dice, no quiero que el hombre muera, quiero que el hombre viva. Y entonces suplica, volved, volved. O sea que la muerte no es solo dejar de respirar. La muerte espiritual alcanza a los seres humanos vivos. Porque si tú no estás en el territorio de la vida, ya estás en el territorio de la muerte. Estás muerto, estás en el terreno de la condenación. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque para estar vivo en Cristo, lejos de Cristo, lejos del camino, estás en tu camino de muerte. Y la súplica divina es vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, para entender lo que es la muerte en toda la Biblia, hay que entender lo que es la muerte en el libro de Génesis. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo el título de La serpiente. Quiere decir, para entender lo que es la serpiente en toda la Biblia, hay que entender lo que es la serpiente en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis la serpiente no es solo serpiente. Leo Génesis 3, 1 al 5 y dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Astucia, la primera característica de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Ah, interesante. Esta serpiente habla, pero las serpientes no hablan. Por lo tanto, en Génesis la serpiente no es apenas un animal. Por lo menos en Génesis capítulo 3, esta serpiente habla. Esta serpiente no es solo animal. Hay alguien dentro de esta serpiente que habla. Y esa cosa que habla dentro de la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Porque entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es la serpiente aquí en el Génesis? Es el diablo. Es el diablo que se disfraza. Hay cosas que tenemos que aprender para entender lo que es la serpiente en el resto de la Biblia. El diablo, la serpiente, es astuta. El diablo es astuto. Astucia es hacerte caer sin que te des cuenta. El astuto viene como amigo y es tu enemigo. La serpiente es astuta, el diablo es astuto. El diablo usa muchas veces la palabra de Dios. Así que Dios te ha dicho. El diablo no necesariamente dice la Biblia no existe, la Biblia no vale. Muchas veces usa la Biblia, pero para confundirte, para hacerte caer, para engañarte.
¿Cómo así? Agarra un versículo de aquí, otro versículo de allá. Por eso hay que entender la Biblia en el contexto y no solo con un versículo aquí, otro versículo allá. En tercer lugar, la serpiente miente. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, morirás. Y ahora viene la serpiente, no morirás, miente. En cuarto lugar, la serpiente te quiere hacer creer que dentro de ti hay poderes divinos. Si tú comes del fruto, serás como Dios. Entonces, a lo largo de la historia, cuando tú veas una filosofía que te dice, Dios está dentro de ti, saca la energía positiva dentro de ti, que tú puedes ser Dios, que tú puedes escoger tu camino, que nadie tiene que decirte lo que es bueno o malo, tú tienes que decir lo que es bueno o malo para ti. Ese es espíritu diabólico, ese espíritu de la serpiente. Dios dice una cosa, viene la serpiente y dice, no, otra cosa, completamente diferente. En Apocalipsis tú vas a encontrar a la serpiente de nuevo, en Apocalipsis capítulo 12. El ángel maligno tiene una batalla con Cristo en el cielo, es arrojado a la tierra, trae una tercera parte de los ángeles con él, viene a esta tierra y Juan dice, esta es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. La serpiente. El diablo en estos días está usando las técnicas de la serpiente para destruir a los hijos de Dios. Viene con astucia, porque el diablo no viene con cara de diablo, se disfraza en una botella de whisky, en un paquete de cigarro, en la cesación anunciante, la droga, en los placeres de la promiscuidad, viene disfrazado, pero es el diablo por atrás. En segundo lugar, muchas veces usa la palabra de Dios. En tercer lugar, miente. Toma la palabra de Dios, pero la tuerce, miente. En cuarto lugar, te hace creer que tú eres tu propio Dios, que no necesitas de otro Dios. Cuidado, querido. En resumen, para entender la Biblia y entender la profecía, hay que entender el libro de Génesis. Los conceptos del libro de Génesis se repiten de diferentes maneras a través de la Biblia. La Biblia en realidad es un solo libro, aunque fue escrito durante 1500 años por 40 diferentes autores, es un solo libro. Un mundo perfecto, la entrada del pecado, la entrada a la muerte. Un mundo perfecto en Apocalipsis, la salida del pecado, un mundo perfecto, la vida eterna. Un libro. Y aquí en el medio, la historia del peregrinaje doloroso que vivimos hoy por causa del pecado. Dios no te prometió que en este mundo no vas a llorar. Muchas veces vas a derramar lágrimas. Él no dijo que si tú lo amas, si tú confías en Él, no vas a tener dificultades. Vas a tener, porque vives en un mundo de dolor. Pero Dios te ama, querido. Dios no te ha abandonado. Él te va a dar fuerzas. Levanta la cabeza. Aunque el diablo te dio la semana pasada un golpe fuerte, levántate. Levántate. Sigue adelante. Toma la mano de Jesús. Jesús es victoria. Él te va a dar la victoria. Esta semana va a ser diferente. Confía en eso. Un abrazo. Dios te bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la
Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente listos para contarles una historia donde nos relata acerca de un jovencito que tuvo un sueño. Y este sueño fue bien, para él fue como enigmático. ¿Quién no ha soñado? A ver, todos soñamos. A veces nos acordamos de los sueños, otras veces no. Pero este joven sí se acordó del sueño. Veamos de quién vamos a hablar. Vamos a leer en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿De quién estábamos hablando? De José. ¿Y quién era José? Ah, sí, el hijo de quién? De Jacob. Y este hijo era muy, ¿qué? Regalón del papá. Eso no fue muy bueno de parte del papá, pero José era tan atento con su papá, lo escuchaba y entendía todo lo que el papá le decía acerca de Dios. Bueno, cuando él soñó que un día estaban recogiendo gavillas de trigo, ¿qué es eso? Cuando la gente está cosechando trigo, van juntando el trigo. ¿Ya? Son unas ramitas que tiene el trigo y se juntan y se hacen gavillas. Él soñó que él estaba juntando las gavillas y que las gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿Cuándo las personas se inclinan? Cuando reconocen y le quieren dar un saludo a una persona muy importante, ¿no es cierto? Y después también soñó que estaba el sol, la luna, 11 estrellas y todas se inclinaban hacia él. ¡Qué raro! Él como se quedó así como medio sorprendido con este sueño, sin ninguna intención de molestar a sus hermanos, se lo contó. ¿Y qué pasó? El versículo nos dice que los hermanos lo aborrecieron más, o sea, se enojaron más y llegaron a hacer un plan muy triste. Dijeron, ¿saben qué? Para que no se cumpla el sueño, mejor lo vamos a mandar lejos a otro lado. No habían hecho ese plan. El plan que querían era matarlo. Peor, pero uno de los hermanos dijo, no hagamos eso. Vendámoslo. Vienen ahí los mercaderes, que se vaya con él. Cuando pasó el tiempo, pobre José, iba de esclavo, pero él en su corazón se propuso ser fiel a Dios. ¿Y cómo fue fiel a Dios? Buscando en oración a Dios y haciendo lo que Dios quería que él hiciera en ese lugar. Cumplía todas las órdenes, estaba siempre dispuesto a ayudar. Y fue así como, a pesar de que fue esclavo, llegó a la casa de uno de los gobernantes más grandes de Egipto. Y ahí la esposa también inventó otra mentira y nuevamente fue a parar, ¿dónde? A la cárcel. Pero él seguía fiel, dijo, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Qué sabemos de José? Que en un momento sus hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a buscar comida. ¿A dónde? A Egipto, porque ahí había comida. ¿Y qué? Porque en ese lugar había una persona que había sido tan inteligente que había guardado alimento para todos los de ahí, también podían compartir. Y cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? Se inclinaron frente a José, pero ellos todavía no lo sabían. Cuando supieron que se habían inclinado frente a José, se acordaron del sueño, pero su corazón ya había cambiado. Niños, cuando Dios quiere cumplir el sueño en la vida de nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, si nosotros somos fieles a Él, se van a cumplir esas promesas, porque Dios siempre nos acompaña y nos guía. Queridos niños, si ustedes tienen sueño, tienen ideales, tienen sueños de proyectos, de cosas que quieren hacer, ¿no es cierto? Pónganselo en las manos de Dios y Dios les va a ir acompañando y dirigiendo en cada una de esas metas que ustedes se vayan poniendo. ¿Qué tal si oramos para que Él nos acompañe en cada una de las metas y sueños que tenemos? Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque eres nuestro Dios.
porque nos cuidas y porque también tú nos acompañas en cada una de nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros sueños. Que nuestro corazón pueda entender y buscarlos y hacer tu voluntad en primer lugar. Ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. ¡Chao! Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Dios es fiel y verdadero. Él es la personificación de la verdad y la fidelidad. Escucha la palabra de Dios. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres? Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bueno, nos preguntamos, ¿para qué sirve el poder? ¿Qué motivo lleva a las personas a buscar el poder? ¿Por qué hay personas que llegan hasta el asesinato para conseguir el poder? ¿Qué fascinación tiene? En el Salmo de hoy, el salmista destaca dos aspectos del carácter de Dios. Destaca su poder y su fidelidad. Ahora, la fidelidad de Dios es mencionada 7 veces a lo largo de este Salmo de 52 versículos. La fidelidad es una de las características de Dios. Fidelidad en hebreo es emuná. Tiene que ver con el cumplimiento fiel de las promesas divinas. Y algunos eruditos traducen emuná como verdad. En Dios no hay mentira. Él es fiel y verdadero. Tú puedes confiar en Él. Él es la personificación de la verdad. Lo que Dios dijo se cumplirá. Ayer, hoy y mañana. Y ahora la pregunta, ¿para qué sirve el poder entonces? En Dios el poder sirve para cumplir sus promesas, a pesar de todo y en contra de todo. El salmista señala, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿De qué forma? Observa, por ejemplo, la noche oscura. Hay tinieblas por todos lados, hay frío, hay muerte.
Y las tinieblas a menudo son símbolos de la ausencia de vida, de peligro, de amenaza. Por eso la mayoría de las criaturas se refugian la noche, excepto los animales nocturnos, ¿verdad?, esperando que el sol del nuevo día traiga vida. Observa una vez más el cielo. El salmista dice que Dios confirmará su fidelidad en el cielo. Entonces contempla el cielo. Por eso cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, cuando las tinieblas de las dificultades parecen envolverte completamente, cuando experimentas angustia y miedo, observa el cielo. En medio de la oscuridad de la noche continúa observando. Y de repente allá a lo lejos, donde el cielo parece juntarse con la tierra, rompe el día, nace el sol y las tinieblas desaparecen. Parece que existe un momento de lucha, da la impresión de que las tinieblas no quieren partir en retirada, pero es inútil. El astro reaparece en su esplendor, anunciando victorioso que es hora de despertarse, de levantarse y volver a vivir. Por eso, amigo y amiga, enjuga esa lágrima de dolor y observa el cielo. Las cosas van a terminar bien, porque allí en el cielo Dios confirma su fidelidad. Dice, observa, en Él está escrita la fidelidad de las promesas divinas. Así que no salgas de casa sin decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Créeme que esta sí es una mejor manera de vivir. Es sublime todo lo que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús. Vil esclavos y una pesada cruz, la soledad de la separación. Todo lo hizo por mí, a una cruz al morir, no importando el dolor. Mis cargas llevó, el precio pagó, no importando todo lo que sufrió. Que ha hecho posible el don de la eternidad. Sé que aún en mi vida podría compensar ese don de la dicha celestial. Todo lo hiciste por mí, a una cruz al morir, no importando el dolor. Mis cargas llevó, el precio pagó, no importando todo
cruz llevó, el precio pagó, no importando todo lo que sufrió. La muerte venció y en gloria reinó. Muy pronto volverá por su pueblo. Muy pronto volverá por su pueblo. Sin duda que músicas como esta elevan el espíritu hacia Dios. Su letra y melodía nos preparan para recibir el pan de vida esta mañana. Y con alegría por la oportunidad que Dios nos brinda de escuchar su mensaje, los invito a disfrutar espiritualmente del tema de hoy, titulado Vivamos como Jesús nos pide, que será presentado por el hermano Samuel Rojo de la Iglesia UNACH, con quien mantenemos acuerdo de cooperación en términos audiovisuales. Escuchemos el mensaje de hoy. Un feliz sábado, queridos hermanos, querida comunidad de la Iglesia UNACH, queridos amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Un gran y apretado abrazo para cada uno de ustedes. Estamos ya en este mes, ya avanzando en este año 2023, y creo que es importante ir analizando algunos temas de carácter personal. Bueno, la idea era, y la idea es, por supuesto, predicar o estudiar un poco acerca de lo que son las relaciones interpersonales, que de paso son muy preciadas en todo ámbito de la vida humana, ya sea en la pareja, me refiero esposo, esposa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el grupo de amigos. Es tremendamente importante llevarse bien con todos, ¿sí? Dice la Biblia que dentro de lo posible estemos bien y bien con todos. Permíteme entonces leer algunas declaraciones de algunas personas que trabajan en el tema de lo que son las relaciones interpersonales. López Jerez en el año 2006 escribió: en el ámbito de una organización, estamos hablando de una organización secular o cualquier organización, surgen muchas discrepancias, recelos, roces, unos verbales en el contexto de una conversación entre compañeros de actividades, otros corporales en la comunicación no verbal. O sea, cualquier grupo humano nosotros tenemos algún tipo de relación y a veces tenemos aciertos y desaciertos. Y capaz que ya estás sintiendo con tu cabeza. Yo lo he tenido y lo tengo muchas veces. Creo que tú también. No podemos huir de ellas. De tener algunos roces, de tener algunas dificultades, como también tener aciertos. Y por supuesto, si leemos mucha literatura de cualquier tipo, eso también nos dan algunas luces. Pero la que nos da mayor luz en todo esto de las relaciones interpersonales es y será siempre las Sagradas Escrituras. El capítulo 18 de Mateo es, por excelencia, una luz en este tema. Es interesante porque aquí nosotros podemos notar algunas cosas y vamos a estudiar este capítulo para que podamos sacar algunas lecciones prácticas en la vida. Leemos del versículo 1 al versículo 5 y donde encontramos una situación bien particular. De hecho, diríamos el título de este capítulo dice: ¿quién es el mayor? ¿Ya has pensado en eso? Por supuesto, está el mayor de la familia, ya está generalmente el mayor de los hermanos, pero acá la discusión no era precisamente quién era el mayor de los hermanos, sino precisamente quién era el que predominaba en poder y autoridad. Imagínense, los discípulos que se estaban preparando para ir al cielo. De hecho, tú y yo estamos llamados a ser como Jesús.
y estamos preparándonos y estamos siendo llamados para ir al cielo. Entonces, mira lo que dice acá. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta concreta era lo siguiente: ¿quién de nosotros es el que tiene mayor poder? ¿Quién es el que tiene mayor autoridad entre todos nosotros? Y la respuesta de Jesús no se dejó esperar. Lo dice el versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Yo me imagino ahí un muchachito, tal vez de ahí de la sociedad, estaba escuchando lo que estos hombres discutían. ¿Qué es lo que decían? Y tal vez ahí por curiosidad se acercó y Jesús lo llama. Ven, ven, ven. Ven, que quiero decirte algo. Quiero comentar algo para mis amigos acá. Y le dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjate que esta es una respuesta extraordinaria de Jesús. En esas expectativas medias pecaminosas de los discípulos, Él le da una respuesta extraordinaria. Fue extraordinario, ¿no? Porque Él le dice, mira, si ustedes no tienen la humildad que tiene este niño, ustedes no pueden entrar en mi reino. Fíjate que para nosotros es exactamente lo mismo. La humildad de un niño, ¿no? Lo que el Señor quería enseñar era lo siguiente. Cuando seamos obedientes, humildes, así como son los niños, estamos hablando de niños estándares, ¿no? Hay niños también con algunas situaciones especiales. Humildes y obedientes a las órdenes del Rey, entonces estaremos alcanzando lo que Dios nos dice, ¿no? Que seamos dignos de ir al cielo. Probablemente esto provocó una decepción de los discípulos, porque ellos estaban esperando, no, yo, o Juan, o Santiago, o Pedro. Ellos estaban esperando ser nombrados como los mayores, ¿no? Que el Señor le muestra así un niño. Un niño en ese entonces no tenía tanta trascendencia como lo tiene hoy en la sociedad. Un niño era más que nada una propiedad muchas veces. Y con el tiempo, por supuesto, al convertirse en adulto, eran escuchados. Antes de eso, nada. ¿Ya? No estoy diciendo con esto que no somos nosotros, si nos convertimos como niños, con esa humildad no podemos ser escuchados. Al contrario, está hablando hacia otro aspecto las Sagradas Escrituras. Déjame repetirte algunas características de los niños. A ver si nos ponemos de acuerdo y para que nos hagamos un autoexamen, tanto tú y yo. Yo te anoté algunas cosas acá. Dice, un niño era una persona sin importancia, ya lo mencioné anteriormente, en la sociedad judía, sujeta a la autoridad de un mayor. Bueno, hoy día también. Un segundo aspecto, los niños no son amenazantes. Quiero decirte que si tú te encuentras con un niño de 5 años, tal vez no sea una amenaza para ti. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Cuando nosotros tenemos una presencia dura o una presencia intimidante, lamentablemente quiero decirte que no somos como Jesús. Otra característica que anoté acá también, fíjate que los niños no son buenos para engañar. Si ellos echan una mentirita por ahí a los papás, rápidamente son descubiertos por ellos. Y tal vez te llevo a tu niñez. ¿Cuántas veces tal vez echaste alguna mentirita y tus papás te descubrieron rápidamente? No son buenos para engañar, no son buenos, en este caso, para tener dobleces. Cuando nosotros tenemos dobleces o engañamos, no somos como Jesús desea. El niño es un ejemplo ideal, no de inocencia, pureza o fe, sino que de
humildad y de desinterés en el estatus social. Muchas veces nosotros calificamos a las personas y las juzgamos. Sí, podemos estar con ellos porque tienen cierto estatus social. Pasa eso, muchas veces. Jesús sabe que debemos volvernos para ser como niños pequeños. Esto no es fácil, ¿no? No es fácil humillarse, no es fácil bajar del lugar o el estatus que nosotros mismos muchas veces nos hemos inventado. Bueno, si seguimos un poco con la lectura de este capítulo, del capítulo que estamos leyendo, ¿sí? Los versículos 10 nos muestran un poco acerca de la oveja perdida. Es un repaso un poquitito para llegar al tema central que en esta mañana queremos mostrar, ¿sí? Versículo 10 al 14. Nos dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Al contar o al analizar o al expresar Jesús esta parábola, ¿sí? En primera instancia nos habla de la necesidad, de la obligación que tenemos como hijos de Dios de cuidar de los frágiles, de cuidar de los más desposeídos, ¿sí? Porque dice aquí claramente, dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y como dice a continuación el relato, nos habla acerca de las 100 ovejas. Y fíjate que una de las cosas que a mí me impresiona y lo que más me gusta es que el pastor que encuentra las ovejas no estaba fatigado, no le importó estar fatigado, no estaba enojado, ¿sí? No estaba ahí molesto por haber trabajado tan duro, sino que su corazón rebosaba de alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque había rescatado a la ovejita perdida. En esto que son las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, fíjate que muchas veces nosotros perdemos miembros de iglesia porque no somos delicados, no somos hábiles, no tenemos esa paciencia para tratar con algunos hermanos. Recuerda, no todos somos iguales. No todos tenemos la capacidad espiritual para mantenernos dentro del grupo humano, dentro de la iglesia. Y por eso que el Señor nos dice que de alguna manera tenemos que trabajar también para buscar a los que se pierden. A los que se pierden. Hay un comentarista bíblico, Berkeley, que dice lo siguiente, que esta parábola nos señala el carácter del amor de Dios, siendo como el cuidado que el pastor le da a sus ovejas. Mira, con un amor individual, con un amor paciente, con un amor, es amor que busca, es amor que se regocija, es amor que protege. De esa manera, también nosotros somos llamados a ser como Cristo. Y llegamos a la parte principal que me interesa en este momento conversar contigo. Y está en el versículo 15 al 20.
Lo leemos para que podamos analizar ahí también algunos aspectos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Fíjate que esto va de manera gradual. Primero, en la personal. Tú y tu hermano, con quien se ha tenido alguna dificultad. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? En segundo lugar, dice versículo 16, si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Subimos otro peldaño. Si no los oye a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A ver, veamos algunas cosas aquí interesantes. Como decía, vamos al ámbito personal. Si la cosa se arregla ahí, ¿sí? Si en esa relación interpersonal por la cual me he sentido ofendido o he ofendido, conversemos con nuestro hermano. Dice la Biblia que si él te oye, has ganado a un hermano. Si no te oye, entonces lleva a 2 o 3 testigos. Si no oye a ti y a esos 2 testigos, llévala a la iglesia. Y recién entonces, ahí hay que proceder, ¿no? Pero es de esa manera que nosotros debemos proceder. Pero muchas veces nosotros nos saltamos eso y comenzamos a conversar con otros acerca de la situación con la que estamos viviendo con algún hermano o alguna hermana o algún amigo. Y fíjate que se trae tremendos problemas, o algún familiar inclusive. Por eso que digo, y decía al principio, que las relaciones personales e interpersonales son muy importantes dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera del trabajo, dentro y fuera de cualquier ámbito de amigo o cualquier ámbito que nos toque estar. De hecho, estos versículos están conectados con lo que es la regla de oro que también está en Mateo capítulo 7, versículo 12, que nos dice así, no pierdas la lectura que tenemos ahí, pero dice acá lo siguiente, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo te pregunto ¿a ti te gustaría que alguna persona comenzase a hablar mal de ti sin tú saberlo? Mira qué importante lo que estoy diciendo. Perdemos mucho y muchas personas dentro de la iglesia muchas veces por esta situación. Porque nos saltamos los protocolos. Entonces el Señor nos manda que nosotros tengamos paciencia con la persona culpable. Y ya vamos a repasar el protocolo. No te impacientes nuevamente. Fíjate que en Levítico, capítulo 18, versículo 19, yo lo tengo anotado acá, dice así, no seas vengativo con tu prójimo. Porque ¿cuál es lo natural que nos aflora? Si alguien me hizo algo, yo le hago el doble. Muchas veces nos pasa así. Tal vez tú no seas así, ¿ya? Pero la manera natural es precisamente esa. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes quién firma acá? Dice, yo soy el Señor. Levítico 19, 18. ¿Sí? El protocolo es el siguiente. Habla con la persona culpable. Si la persona culpable no te presta atención, entonces lleva a 1 o 2, ¿sí?, para que sirvan de testigos para resolver el problema. Muchas veces el problema se acaba ahí y gracias a Dios eso sucede. Si la persona culpable no quiere, no desea reconocer o arreglar las cosas, entonces, bueno, lleve el caso entonces a la iglesia.
Recuerde y recordemos que estamos llamados a ser como Cristo. ¿Sí? La idea es, con esto, que todas las personas culpables tengan la oportunidad de reconciliación. ¿Sí? Finaliza este capítulo con una parábola de los dos deudores. Y tal vez por un tema de tiempo vamos a leer solo algunos versículos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y dice que este rey, este señor, fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero lo interesante es que este hombre tenía a un consiervo suyo que también le debía. Y él no ocupó esa misma gracia, ese mismo perdón para con su consiervo, sino que lo mandó a la cárcel. Y ahí volvemos nuevamente a Levítico 19, 18. No seas vengativo, ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Recibiste gracia? Entrega gracia. ¿Recibiste perdón? Entrega perdón. Yo sé que a lo mejor estoy hablando por ahí a alguna persona que está enojado con su hermano carnal, con su hermana carnal, está enojado con su hermano de iglesia, está enojado con su hijo, con su hija. Recuerda, no es bueno permanecer de esa manera. De hecho, nosotros nos estamos preparando para ser igual a Cristo. Estamos llamados para ir al cielo. Y estas son precisamente reglas por las cuales nosotros podemos extender perdón a otros. Perdón a otros. Tal cual también nos decía, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 12. Si lo recuerdan, decía: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como que quieren que ellos los traten a ustedes. Si tú estuvieses en falta, ¿te gustaría recibir perdón? ¿Te gustaría recibir a tu hermano con el cual tal vez, o tu hermana, o con ese amigo que tal vez tuviste una discrepancia y que puedan hacer las paces? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, esto es la ley y los profetas. Este mandato de Jesús de Mateo capítulo 7, versículo 12, tiene una sutil diferencia con tal vez las religiones orientales. Mira, deja compartir contigo este aspecto, o déjame compartir algunos versículos, si lo podemos llamar así, de las religiones orientales. El confucianismo dice lo siguiente en Analectas 15:23. No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. ¿Ya? Hinduismo, si quieres ir por la religión hinduista. Esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Mahabharata 5, capítulo 5, versículo 1517. Nosotros no tenemos ningún capítulo que tenga 1500 versículos, ¿no? El budismo dice: no dañes a otros, de manera que encontrarías hiriente. Udana Varga 5:18. Todos estos versículos van por una forma negativa.
la Biblia y Jesús lo presenta de una manera positiva. Así que en todo traten ustedes a los demás tal cual, o sea, acción, ¿sí? ¿Qué nos decía? Si había alguien que estaba con problemas con nosotros, debíamos ir a donde él y reprenderle de una manera como Dios también lo desea. Así que en todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Termino con un último versículo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. Es difícil muchas veces en esta sociedad competitiva, en esta sociedad donde nosotros estamos inmersos y cuál más quiere tener, cuál más quiere ser que el otro, ser benignos. Pero recuerda, somos llamados a ser como Cristo. Y las enseñanzas que están acá, en las Biblias, en las parábolas que hemos, en este caso, estudiado, y la vivencia de las situaciones que estaban en el capítulo 18 de Mateo, nos lleva a esto. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos. Importante la misericordia. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya estamos avanzando el año, ¿no? Se nos fue el año 2022. Y si estás enojado con alguien, o te han ofendido, o tú sientes de que alguien te ha ofendido, por el amor de Cristo, busca a esa persona. Recuerda que estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados y preparándonos para ir al cielo. Busca a esa persona, trátala con cariño, confróntala de una buena manera, haz que ella se sienta bien, conversa los temas que están, en este caso, pendientes, y sabemos que si no te escucha, bueno, busca a 1 o 2 testigos, y si en este caso las cosas se arreglan, fantástico, te has ganado a un amigo de vuelta. También si has conversado con él y las cosas se arreglan, también me devuelvo en la escala. Pero si las cosas no se arreglan, recién entonces llévalo a la iglesia. Son los pasos que el Señor nos da para que nosotros podamos avanzar en las relaciones personales y preparándonos para ser tal cual Cristo Jesús y preparándonos para ir al cielo. Yo te quiero invitar en estos momentos que estás viendo tal vez en esta pantalla, que podamos orar y hacerte un llamado para que tú tengas la posibilidad de buscar a tus amigos que están lejos por alguna situación que está pendiente. Tú sabes cuáles son. Y yo voy a orar por eso, para que tú tengas la capacidad de buscarles y hablar y arreglar las cosas. Es importante que podamos estar bien y bien con todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por las enseñanzas de que tú nos das a través de las Sagradas Escrituras. Tú sabes que tenemos muchas falencias, tal vez muchas inconsistencias, pero, Señor, a través de la sangre de Jesucristo tú cubres la multitud de nuestros pecados. Señor, así como tú nos perdonas y estamos bien contigo de una manera vertical,
De manera horizontal, Señor, queremos también estar bien con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con aquellas personas que tal vez en algún momento, por las diferentes circunstancias, se alejaron. Tal vez con algún familiar, tal vez con algún hermano, tal vez con la esposa, con el esposo, con el hijo. Señor, recordando que necesitamos prepararnos para ir al cielo, necesitamos parecernos a ti. Las cosas están claras en la Biblia. Ahora que estamos en los umbrales de la historia humana, necesitamos estar en paz con todos. Ayúdanos a avanzar en esos pasos. Ayúdanos a querer arreglar las cosas. Que tu paz y tu dirección nos ayude en ese gran cometido. Gracias, Señor, por todo. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es justo. Eso es el Señor para nosotros. Que este mensaje haya sido una vitamina para nuestro espíritu y que podamos iniciar mañana una nueva semana con el corazón lleno del Espíritu del Señor. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto en este mismo canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse informado de lo que está pasando en nuestra iglesia. Recuerde que estamos en Facebook, en Instagram y también en X, que es la antigua plataforma Twitter. Como así también suscríbase a nuestro canal de YouTube y presione la campanita para que esté al día del material que cada día estamos mostrando permanentemente. Un abrazo a cada uno de ustedes en esta mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.